Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Lagunas y te doy la bienvenida al módulo número 3 del curso de Dynamo for Revit. En este capítulo vamos a aprender a las diferentes herramientas con las cuales vamos a trabajar directamente en Dynamo. Es importante que durante todo este módulo prestes atención a cada uno de los pasos que vamos a hacer y sobre todo que te aprendas o que a medida de tus posibilidades trates de recordar cómo se utilizan las herramientas, ya que van a ser las herramientas que vamos a utilizar prácticamente para modelar cualquier cosa. En el video anterior ya veíamos un poco cómo funcionaba Dynamo, pero ahora vamos a verlo de manera más profunda. Para ejemplificar esto, vamos a tomar uno de los archivos básicos que nos incluye Dynamo para poder explicarlo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el Basics 1 y lo vamos a explicar de esta manera. Como tal, nos dice que Dynamo, como ya había dicho, básicamente necesita tres valores. El input, que es la información que vamos a mandar, el nodo o la acción a realizar, y el output. Ok, en este caso Dynamo nos muestra dos ejemplos en el cual nos dice, vamos a suprimir esto para no distraernos, nos dice que tenemos dos valores. Ok, tenemos el input, que son los números, el nodo, que vendría siendo la acción a ejecutar, y tendríamos el output. En este caso tenemos tres nodos, que sería el número, la operación más y lo que vendría siendo watch, de ver. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta dentro de Dynamo es que las operaciones se ejecutan de izquierda a derecha. Es decir, del lado izquierdo siempre vamos a tener los inputs, que van a hacer esto, es decir, los datos que ingresan, y del lado derecho los datos que salen. Entonces, podemos destacar de este primer ejemplo dos cosas. La primera es que el nodo que es de operación está en un tono un poco más claro que lo que están estos números. Este está como en un gris oscuro y este es como un gris un poco más tenue. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que este nodo no está completo, ¿ok? Porque si se dan cuenta, cada uno de los nodos nos pide información. El nodo de número nos dice que únicamente tiene un y un output, es decir, que solo sale información. ¿Por qué? Porque tenemos esta flechita que está del lado derecho. Entonces, este podríamos decir que es directamente un output, es decir, que sale información de él. ¿Qué información? Bueno, pues sale el número. El nodo que tenemos aquí, que va a ser de operación, nos dice que tiene dos inputs, es decir, que necesita dos valores para funcionar. Si nosotros tenemos un nodo que necesite 3, 4, 5, 6 valores, mientras no le coloquemos los 6 valores, el nodo no va a funcionar y por eso se coloca en un tono un poco más tenue. Y por último tenemos aquí lo que va a ser el output, que va a ser la salida de información. Esto de los tipos de nodos lo vamos a ver un poquito más adelante para que los conozcamos. De momento vamos a ver el ejemplo de Dynamo. En este caso tenemos el número 2 y el número 6. Para conectarlo simplemente tenemos que hacer clic aquí. Si se dan cuenta, ya no estoy sosteniendo el clic, simplemente haz un clic, lo colocas en el otro valor y listo. Podemos ver en automático que vamos a darle aquí en ejecutar. Vamos a cambiar a automático. Que al momento de haber hecho esto, cambia de color. Podemos dar un clic aquí y lo desconectamos. ¿Ok? Y nos va a decir aquí que no está sumando. Esto, como es una operación matemática, es una suma de x más y. Y nos va a dar aquí la función. ¿Ok? O el resultado. Entonces tenemos, por ejemplo, que nos va a hacer la operación de sumar x. A x le vamos a sumar y. Por lo tanto, cuando nosotros le sumamos 2 más 6, nos da aquí el valor de 8. ¿Cómo podríamos hacer esto más complejo? Bueno, en geometría, por ejemplo, si le ponemos un punto y le ponemos un punto xy, ok, por ejemplo, este podríamos conectarlo a x, ok, y podríamos ver aquí que este punto está colocado a 8 metros, porque así está configurado el programa, en el eje X. Si por el contrario este lo desconectamos y lo ponemos en Y, vamos a ver que se ha colocado ahora en esta posición. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que
esta secuencia que yo mencionaba, que va de izquierda a derecha, siempre se reconoce. Ok, entonces ¿esto para qué nos serviría? Bueno, en caso de que nosotros tengamos algunos parámetros donde queramos ajustar, por ejemplo, solamente el valor de 6, por ejemplo, no sé, a 4, se va a ir ajustando este valor. Ok, pero como pueden ver, así funciona. También este output podríamos colocarlo directamente en X y podríamos centrar este valor en un punto del plano más céntrico, que vamos a girar aquí un poquito. Ok, y así vamos a tener nuestras operaciones básicas en Dynamo. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a salir de este, vamos a cerrar, perdón, vamos a salir, que no quiero guardar los cambios, y vamos a volver a abrir el Dynamo. Tenía que haberlo cerrado de la ventanita. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo básico 2, en donde nos explica algo similar a lo que nosotros acabamos de hacer. Ok, en este caso Dynamo nos presenta lo que va a ser una referencia, pero en la cual nos dice que, por ejemplo, dice solo puede crear referencias apropiadas para el archivo con el que se asocia Dynamo. Por ejemplo, solo se pueden crear puntos de referencia. En este caso, lo que nos está mostrando el programa es que tenemos un error. Cuando nosotros nos equivocamos al escribir, o cuando queremos hacer algún elemento que sea incorrecto, Dynamo siempre nos va a representar los errores con una flechita o con una alerta para indicarnos que lo que estamos haciendo está mal. Lo mismo pasaba, por ejemplo, cuando en el video anterior ponía, por ejemplo, point 3 puntos y me salía. En este caso, el punto, la ventana amarilla nos va a indicar que hay un problema, hay alguna interferencia, hay algún valor que, aunque Dynamo sí lo está haciendo, no le queda muy claro qué es lo que queremos hacer y puede llegar a tener un conflicto. Cuando tenemos las notas o el code block en color rojo, significa que definitivamente lo que escribimos no es válido, Dynamo no lo reconoce y como tal no se puede ejecutar. Entonces, en color gris, o vamos a ver, por ejemplo, desconectar este, vamos a tener entonces los 4 colores con los cuales vamos a trabajar en Dynamo. Tendríamos principalmente el gris, que significa que le faltan valores. Tenemos el gris más oscuro o el gris claro, le faltan valores. El gris oscuro, que es la manera correcta en la que sí está trabajando Dynamo. El amarillo, que nos va a indicar que hay algún problema, alguna interferencia, algún problema de conexiones, que no sé, que sí lo hace, pero que podemos presentar algún error, lo representa en color amarillo. Y tendremos en color rojo lo que no reconoce Dynamo, lo que definitivamente no se puede hacer o que le faltan valores, similar a lo que es aquí, pero con la diferencia de que aquí no le estoy diciendo nada a Dynamo, estoy diciendo, por ejemplo, punto 3, o sea, no le estoy indicando exactamente qué es lo que quiero hacer, solamente estoy escribiendo y no le estoy diciendo nada al programa. Entonces hay que conocer un poco de código, pero no se preocupen que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero de momento estos son los 4 estilos visuales que vamos a encontrar en nuestros nodos para que sepamos trabajar con ellos. Ok, vamos a ver. Entonces ahora vamos a pasar a otro ejemplo. Ok, vamos a salir de este y vamos a abrir otro ejemplo básico para ya terminar con los aspectos iniciales de lo que son Dynamo. Vamos a ver el ejemplo básico 3. En este ejemplo podemos ver aquí que tenemos una secuencia o unos elementos que ya se empieza a hacer un poco más complejo. En Dynamo nosotros podríamos ramificar con diferentes valores para diferentes nodos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, vuelvo al ejemplo. Necesitamos 3 cosas para trabajar en Dynamo. Inputs, que es la información que nosotros vamos a introducir al programa. El nodo o la acción ejecutar. Y el
output, que básicamente sería el valor que nosotros obtenemos o la geometría que nosotros vamos a obtener. Pero estos a su vez se pueden combinar con otros elementos. En los inputs, que van a ser los elementos que nosotros vamos a ingresar, solamente podemos colocar un valor. Esto significa que, por ejemplo, aquí yo tengo el número 0, va a iniciar, termina en el 9 y va a tener una separación, un step, un paso de cada 1 metro. Por eso cuando nosotros hacemos esta secuencia, nos arroja la lista 0, 1, 2, 3 hasta el 9. ¿Por qué? Porque empieza en el 0, va a llegar hasta el 9 y va a tener una separación de 1 metro. Si yo, por ejemplo, le pusiera una separación de 3, mi lista se reduce a 3, 6, 9. ¿Ok? Pero siempre va a empezar en el 0. ¿Por qué? Porque yo le puse que empezara en el 0. Si yo, por ejemplo, empiezo en el 1, doy enter, empieza 1, 7, 1, 4, 7 y al 9 ya no llega. ¿Por qué? Porque no es una congruencia, no está respondiendo a el parámetro o al step, al paso de que vaya a cada 3. ¿Por qué? Porque si va 1, 4, 7 serían 10. Entonces aquí ya no corresponde. Tendría que ponerle, por ejemplo, 11 y de todos modos llegaría al 10. El 11 no lo reconoce porque también le sobra o le falta. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, aquí la secuencia que me arroja, vamos a regresarla a los parámetros originales, ponerle 9, 1. Si se dan cuenta, yo solamente puedo indicar o insertar un input. Si yo, por ejemplo, pongo este número y lo quiero colocar al start, podemos ver que se suelta el número 0. Es decir, no puedo colocar dos valores de entrada a los inputs, solamente se puede uno. Por ejemplo, en este caso aquí el 9 sí lo puedo colocar en los 3 valores. Entonces esto es lo que quiero que comprendan, que en los inputs solamente se puede colocar un valor, es decir, una sola ramificación. Pero en los outputs, es decir, en lo que sale, en la información, sí podemos crear diferentes ramificaciones. Por ejemplo, la primera ramificación nos permite ver la lista de números que acabamos de hacer. Ok, aquí nos dice que, por ejemplo, de la lista nos dé el último valor de la lista, que en este caso el último valor sería el 9. Y abajo tenemos una lista list shop, que es como un conjunto de sublistas. Ok, que básicamente le decimos: de la lista principal que tienes, haz 3 listas, ok, proporcionales. Entonces aquí hace 3 listas de 3, ok, por eso empieza 1, 2 y me crea aquí las listas de 3 en 3. Ok, si yo por ejemplo le pongo 2, vamos a ver que las sublistas me las crea de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, en este caso hasta el 10, porque pues empieza desde el 0. ¿Ok? Si yo le pongo que me haga listas de 5 en 5, me hace 5 valores y 5 valores, o listas de 1 en 1, y lo tendríamos, y creo de nuevo un watch para ver cómo funciona. Espero no estarlo confundiendo. De todos modos, esto de los nodos de ranch, de list shop, last and ibten, los vamos a ver un poco más adelante. Lo que sí quiero que quede muy claro en este primer video es cómo vamos a trabajar con Dynamo. Repito, tenemos inputs, datos que ingresan, tenemos el nodo o la acción ejecutar, y tenemos el output, que básicamente es la información que nos arroja el programa. De nuevo, vamos a trabajar de izquierda a derecha, y los inputs solamente pueden tener un valor y los outputs pueden tener muchas salidas. ¿Ok? Yo puedo agregar muchas cosas. Por ejemplo, puedo agregar un punto, o sea, ponerle por ejemplo aquí point. Ok, y este punto también lo podría colocar en X. Entonces podríamos ver que aquí me dan 9 valores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo se me está colocando ese punto?
se me están colocando 9 números o 9 puntos a cada metro. Yo, por ejemplo, puedo decirle, colócame 10 puntos a cada 2 metros. ¿Ok? O no 10 puntos, sino que en un rango de 10 metros, colócame 5 o colócame espacios o puntos a cada 2 metros. Entonces me está diciendo que se me van a colocar en el punto 0, en el 2, en el 4, en el 6, en el 8 y hasta llegar al 10. Esto es muy útil si nosotros queremos utilizarlo. Por ejemplo, ¿qué pasa si el watch lo colocamos al Y? Podemos ver que aquí tenemos otro tipo de secuencia. ¿Ok? Porque, por ejemplo, a ver, vamos a ajustar esto un poquito más para acá. Vamos a seleccionar todo y lo vamos a mover. Ok. Aquí en este primer ejemplo, por ejemplo, podemos ver que si desconectamos el Y, tenemos 6 puntos en X. Esos 6 puntos están colocados del 0 al 10 a cada 2 metros. Tenemos 0, 2, 4, 6, 8, 10, que es la lista que nos arroja el primer output. ¿Ok? Tenemos una segunda lista que nos dice que vamos a hacer 2 sublistas que van a estar colocadas en el 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Si esto lo colocamos a Y, vemos que se nos modifica. ¿Ok? En Y ahora tenemos los valores en el 0, en el 2, en el 4, en el 6, en el 8 y en el 10. Vamos a girar esto un poquito y podemos ver que las tenemos aquí. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, podemos ver que en mi caso la lista se desfasa. ¿Ok? Es decir, en X sí va en el 0. En el 0 tenemos el 2 o tenemos el 0, 2, 4. En el 2 de X tendríamos el 6, 8, 10. Entonces se va haciendo como una escalerita. Si yo, por ejemplo, aquí le pongo que en un espacio de 30 números o 30 metros me haga una secuencia de 3 en 3, vamos a ponerle por ejemplo de 2 en 2, vamos a ver entonces cómo Dynamo me empieza a hacer una secuencia un poco diferente. Todo está en X, ¿ok? Porque si se dan cuenta, yo no le he dado valores en el aspecto Z. Entonces, pero podemos ir dándonos cuenta cómo va a funcionar esto de las secuencias y cómo va funcionando esto de las listas. Ok, solamente esto es a manera de un ejemplo. Podríamos cambiar, por ejemplo, aquí, por último, el valor de Y, de Z, colocándolo aquí. Y ahora tenemos todos los valores en el espacio 30, que básicamente es el más alto. Ok, vamos a regresar esto como lo teníamos, 9, y a cada metro. Ok, y listo. Básicamente con eso terminamos esto de los parámetros iniciales dentro de Dynamo. Ok, y tenemos aquí una secuencia que podemos ir trabajando. De todos modos, no se preocupen, este video se trata de que comprendamos cómo vamos a estar trabajando. Repito, tenemos inputs, elementos de entrada, tenemos nodos, tenemos elementos de salida, elementos los cuales pueden distribuir a diferentes nodos, pero siempre van a tener un único valor de input. Ok, como decía, algunos solo te piden un valor, algunos te piden 3, algunos te piden 2, algunos también te piden 3, y tenemos aquí la salida que nos dice que nos está generando puntos. Puedo desconectarlo de Z, puedo desconectarlo de Y, o puedo nada más dejarlo en Y. Ok, entonces son valores, ok, que nosotros podemos ir haciendo, y así es como Dynamo se va haciendo un programa paramétrico. Ok, bueno, pues hasta aquí dejo este video. Nos vemos en el siguiente, ya para empezar a conocer un poco más acerca de los nodos de uso común, los demás paquetes que encontramos, inputs, outputs y demás. Ok, bueno, yo soy Dani y nos vemos en los siguientes videos de Dynamo. Chao.